Francia una conferencia inaugural que la sucesiva columna que tengamos tratará de presentar la situación o información sobre la situación de las protocolos de educación en el resto de los países de Europa. Es un proyecto inaugural, pero ya sé que esta mañana que creíamos que era mejor que fuera por la tarde, porque sí sabemos que mucha gente sobre la mañana para venir y nos aseguramos que más gente podría participar en esta actividad que consideramos que será de una gran importancia, no solamente por ser nueva, sino por que sí, seguro que no. Y yo tengo la satisfacción, la gran satisfacción de presentaros a Ana Santander, que es profesora de Instituto de Ciencias Políticas de París. Ella le dice que el Instituto de Ciencias Políticas es algo comparable en el sistema universitario francés a la London School of Economics, ¿no? Inglesa, ¿no? Es un instituto importante que juega un papel de investigación en la enseñanza de posgrado muy considerable en el ámbito de las ciencias sociales francesas. Yo puedo decir de ella que sí, yo la primera cosa que quería que me resultó muy interesante fue su tesis doctoral allá por los años 80 sobre las ZEP, las zonas de educación preferencial, ¿no? Posteriormente conocí una socióloga de la escuela, sociología de Córdoba, que escribió ella con otra autora francesa, Marie Rivera, y después he visto algunas otras cosas de un reading que ya ha coordinado sobre la escuela, el estado de los saberes, y la última cosa que yo conocí suya es la escuela de la periferia, un trabajo sobre el funcionamiento de la escuela en los barrios como mecanismo de segregación. Y para mí toda su obra es un ejemplo de cómo la sociología de educación puede convertirse en un útil, en un instrumento que ayude a comprender el papel que juega la educación en la sociedad y que ayude a mejorarlo desde el punto de vista de las políticas y de la intervención en la educación. Yo creo que es un trabajo realmente interesante y que desde mi punto de vista representa un camino que nos puede servir al amplio número de grupos que aquí nos dedican. Ella, como temas concretos, ha trabajado últimamente el tema de las políticas educativas, con este ánimo de tratar de agarrar y de ver los problemas que tiene el sistema educativo y ver qué decisiones pueden ser más acertadas para hacer frente en el ámbito de lo local, ¿no? El tema de la escuela de la periferia, convencida de que muchos de los problemas que tiene el sistema educativo pues, escapan ya, pueden ser resueltos por decisiones de tipo nacional y que hay que darle mucho más protagonismo y aceptar mucho más la responsabilidad del papel de los actores locales, ¿no? Nada más de dejo allá la palabra, que estoy seguro que resultará muy útil y muy interesante. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar con ustedes, siendo venezolana, de poder hablar en castellano, pero al mismo tiempo aprovecho para escucharme por adelantado, porque no tengo mucho la costumbre de hablar en castellano en mis intervenciones, entonces algunas veces pues quizás hablando unas traducciones un poco salvajes del francés al español, así que ya me dirán. Una pequeña aclaración nada más, yo no soy profesora en ningún instituto, sino yo soy directora de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica, pero trabajo en un centro del Instituto de Estudios Políticos. Pues no les voy a hablar esta tarde de mi propio trabajo, pues porque el tema de la conferencia es más sobre la evolución global de la sociología de la educación. Y quisiera, es difícil en poco tiempo presentar, por supuesto, una disciplina, con una historia, con una estructura. Quisiera hacerlo de manera muy breve, de manera relativamente sociológica, utilizando tres tipos de enfoques simultáneamente, como lo recomienda Robert Merton en sus estudios sobre la sociología del conocimiento. Es decir, que en una primera etapa de la presentación voy a insistir sobre el movimiento interno, la dinámica interna de la disciplina, el movimiento intelectual. Pero me gustaría en una segunda y en una tercera parte de mi presentación insistir sobre otras dos dimensiones que le dan el contexto sociológico a la producción de sociología de la educación, mostrando cómo la evolución de las problemáticas, de los temas, de los métodos de trabajo se puede poner en relación con la evolución de la comunidad científica de los sociólogos de la educación.
Y en una tercera parte de la presentación pues me gustaría insistir sobre cómo las evoluciones de la sociología de la educación en Francia se explican también por los cambios sociales, políticos, la influencia de los medios de comunicación sobre la investigación. Va a ser un poco el marco de mi intervención. La dinámica interna de la sociología de la educación en Francia hay que remontar hacia los años 70. La sociología en Francia tiene una larga historia, pero en realidad los historiadores y los sociólogos que se han interesado en la historia de la sociología reconocen dos grandes periodos: el periodo al principio del siglo con los trabajos de Durkheim y la escuela de Durkheim, y lo que se llama la segunda fundación de la sociología francesa en los años 60. La sociología de la educación pues emerge en este periodo, en los años 70, y comienza a autonomizarse en ese momento. ¿Qué se puede decir de manera sintética, breve, caricatural en gran parte sobre la evolución teórica de la sociología de la educación? Rápidamente, pues, entre los años 70 y los años 2000 se observa la transición de un periodo en el cual había un cierto número de teorías que se querían teorías hegemónicas del sistema educativo, y ustedes probablemente conocen todas estas obras que son las obras fundadoras, y todas fueron publicadas exactamente en el mismo periodo, 1970, la Escuela Capitalista en Francia de Baudrillard, 1971, la reproducción, elementos de teoría sobre el sistema de enseñanza de Bourdieu y Pascal, 1973, Inégalité des Champs, de Raymond, que constituye el trío fundador de la sociología de la educación en Francia. Si vemos la historia actual de la sociología de la educación, pues se puede decir que hay una transición de esas teorías que se querían hegemónicas sobre el sistema educativo a teorías de mediano alcance que explican segmentos del sistema, partes del funcionamiento del sistema. La interpretación que se le puede dar a este fenómeno es diferente, pues porque quiero dar una imagen global, no me voy a extender sobre este tema. Se puede dar una visión negativa y decir, bueno, la sociología de la educación ha abandonado una visión teórica global y actualmente pues no existe ninguna teoría que se pretenda global de la sociología de la educación. Quizás los trabajos de François Dubé y la sociología de la experiencia y la experiencia escolar que ha desarrollado, quizás lo que se aproxima más a una teoría global actualmente del sistema educativo en el modelo francés. Se puede ver de otra manera diciendo, pues refleja el hecho de una pluralidad de puntos de vista que se ha desarrollado en la sociedad y en el campo de la sociología de la educación. Podemos, por supuesto, venir sobre este tema de nuevo en el debate. Otro aspecto importante de la evolución de la sociología de la educación en Francia desde el punto de vista de la dinámica interna de la disciplina es la evolución en los temas que se desarrollan al interior de la sociología. El tema fundador de la sociología de la educación francesa, como es el caso en muchos otros países, ha sido el tema de las desigualdades de educación. Y aún hoy en día, pues la mayoría de los sociólogos de la educación se reconocen en el tema de las desigualdades de educación entre clases sociales. Sin embargo, este tema actualmente conoce una evolución que me parece muy interesante y muy importante, que es el hecho de que los sociólogos de educación tienen cada vez menos el monopolio de la discusión sobre el tema de las desigualdades de educación, que fue mucho tiempo realmente el campo, digamos, el tema privilegiado por los sociólogos de educación, y en el contexto francés hay un desplazamiento y el debate es cada vez más un debate entre economistas, un debate con la filosofía política, y es a la vez interesante y preocupante por la relativa pobreza del debate sociológico con respecto al debate en filosofía política y en economía, que corresponde también a una evolución de los temas, puesto que el tema es menos actualmente el tema de la igualdad que el tema de la equidad, menos el tema de la igualdad que el tema de la justicia, y participan otros actores diferentes al debate intelectual.
Otro aspecto importante de la evolución de la discusión sobre las desigualdades de educación es el hecho que, de manera mucho más modesta que en los países anglosajones, pero a pesar de todo ha habido evoluciones en este campo, de una sociología que estaba focalizada sobre las desigualdades entre las clases sociales, pues se han combinado trabajos sobre las desigualdades entre los géneros, las desigualdades entre las minorías étnicas, pero con grandes dificultades de recomposición global de todas estas desigualdades en un modelo global, lo cual sin duda contribuye a debilitar un poco la reflexión global de los sociólogos de la educación en Francia sobre el tema. Paralelamente, pues se han desarrollado muchos otros temas de investigación. Si dividimos un poco la evolución de la sociología de la educación según las décadas, al final de los años 70, luego de los primeros trabajos fundadores, se desarrollan sobre todo trabajos sobre el profesorado, y estos trabajos van a mostrar en el contexto francés que hay una autonomía de la actividad de los actores de la educación que no se reduce totalmente a los modelos macrosociales, estructuralistas, de análisis de los sistemas educativos. En los años 80 comienza realmente a desarrollarse la investigación empírica, también porque es la época en que se reclutan muchos nuevos investigadores en el campo de la sociología de la educación y se desarrollan muchos nuevos temas en sociología de la educación, la escuela y el entorno escolar, escuela y familia, la actividad de los centros escolares, las dinámicas en el aula. En los años 90 aparece un nuevo tema que estaba inexistente y que sorprende mucho a las personas que ven la sociología de educación del exterior, es decir, que hasta los años 90 prácticamente no había ningún trabajo sobre los alumnos en el contexto francés. Cuando nosotros con Marie Durbel escribimos el primer manual de sociología con la primera edición, había un solo libro sobre los alumnos que acababa de salir del libro de François Duvet, se llamaba Les Lycéens. Cuando escribimos la segunda edición en 1999, pues había por lo menos 20 trabajos nuevos sobre los alumnos que habían surgido en ese mismo periodo. En este periodo de los años 2000, se desarrolla mucho más con los trabajos sobre las políticas educativas y las comparaciones internacionales. Todas estas evoluciones pueden verse como una dinámica interna del campo que cada vez ha ido explorando dimensiones diferentes del campo de la educación, que en Francia es un campo que está muy centrado sobre el campo escolar. Y por eso fue que nosotros escogimos llamar nuestro manual Sociología de la Escuela y no Sociología de la Educación, porque realmente la sociología de la educación es una sociología esencialmente escolar. Al mismo tiempo que hay estas evoluciones teóricas y temáticas, hay también movimientos en cuanto a los métodos de trabajo en el campo de la sociología de la educación. Por la formación misma de muchos sociólogos en Francia que vinieron de la filosofía, ha habido una tradición más importante de sociología cualitativa, en la sociología de la educación, pero de cierto tipo de sociología cualitativa. En los años 80 se desarrolla trabajos empíricos que se inspiran mucho más de los trabajos ingleses o americanos de sociología cualitativa, de etnografía, inspirados también de la antropología de la educación, y se desarrolla un cierto número de investigaciones. Pero yo pienso que aún hoy en día, yo mismo mis trabajos con orientación cualitativa, yo pienso que aún hoy en día es problemático en el sentido que hay muy poco debate entre los sociólogos de la educación franceses sobre la calidad de los estudios cualitativos. Y en realidad, cuando se publica un estudio cualitativo en educación, pues en general la discusión es sobre los resultados, y más que sobre los resultados, muchas veces sobre el punto de vista del autor. Mientras que nuestros colegas que hacen trabajos cuantitativos, pues toda la discusión es muchas veces una discusión metodológica sobre los indicadores que son utilizados, y pues hemos tenido muchas discusiones recientes sobre qué indicadores se pueden privilegiar para evaluar la democratización de la enseñanza, y un objeto importante de discusión dentro del campo. Entonces hay como dos tipos de discusiones y dos medios que no se encuentran entre la sociología de orientación más cuantitativa y más cualitativa por el tipo de discusión interna de cada medio.
Hay, sin embargo, tendencia a una confrontación que puede ser mucho más interesante y fructuosa, sobre todo en los trabajos que ha habido recientemente sobre los centros escolares. Por lo menos con mi colega Marilu Rivera, que es mucho más de orientación cuantitativista, ya ha trabajado mucho sobre los efectos que se pueden medir de la segregación escolar, y yo he trabajado mucho más sobre los efectos en el ámbito cualitativo de ese fenómeno, y es interesante pues, poder confrontar los resultados, pero hay pocos ejemplos realmente de trabajo que confrontan los dos enfoques y mucho más un desarrollo separado. Otro elemento importante de la evolución interna de la disciplina es el cambio de la postura de los sociólogos de la educación. La postura inicial de los sociólogos de la educación en Francia fue una postura de denunciación, y los sociólogos de la educación están todavía en gran medida asimilados a esta postura de denunciación del sistema, que cada uno adopta de manera un poco diferente, pero que está sobre todo mucho más asociado a los discípulos de Pierre Bourdieu, que continúan a mantener esa tradición de denunciación. Sin embargo, se ha cambiado mucho la postura, hacia una postura mucho más comprensiva hacia los actores, porque durante mucho tiempo hubo una especie de divorcio muy importante entre los sociólogos y los actores, los profesionales de la educación, sobre todo, que vivieron muy mal los primeros trabajos de sociología de la educación, y el trabajo de Pierre Bourdieu y nosotros con la reproducción. Fue algo que tuvo mucho impacto en el medio profesoral y un impacto más bien negativo sobre la relación de la sociología. Y también un cambio de visión sobre el ámbito político. Durante mucho tiempo los trabajos, a la vez con orientación estructuralista y este tipo de relación específica a lo político, pues no tomaban en cuenta la dimensión política, y por eso es que hay tan pocos trabajos aún hoy en día sobre las políticas educativas en casa. Uno de los elementos que me permite explicar esta línea. Ahora me gustaría poner en relación estas cosas que he dicho muy rápidamente y de manera un poco caricatural, con las evoluciones en las condiciones en las cuales se realiza el trabajo sociológico, porque me parece importante mostrar que todo esto no es solamente el resultado de una evolución interna, de una construcción intelectual propia de la disciplina, sino también el resultado de una estructuración propia a la comunidad científica y a la relación que mantiene la sociología con el mundo social y con el ámbito político. Con lo que respecta a la comunidad científica, yo creo que es importante evocar algunos aspectos de la organización de los sociólogos de la educación en Francia. Yo dije, en los años 70 comienza una especie de autonomización de los campos de la sociología del trabajo, la sociología urbana, la sociología de las organizaciones, se desarrollan en campos específicos. Lo que va a caracterizar muy precozmente la sociología de la educación es que va a estar implantada de manera privilegiada en los departamentos de educación, lo cual no es propio solamente del sistema francés, sino también de otros países, por ejemplo en Inglaterra es el caso también, y lo cual tiene desde mi punto de vista un impacto muy importante sobre el tipo de problemáticas que se desarrollan en la sociología de la educación, el hecho de esta implantación privilegiada en los departamentos de educación que se crean en esta época de los años 70, por cuando en Francia se crearon las ciencias de educación y los departamentos de ciencias de educación, y la sociología se implantó más bien en estos departamentos que en los departamentos de sociología. Durante mucho tiempo hubo una discusión en el CNRS, en el centro donde yo trabajo, sobre si se creaba o no un departamento de educación, y nunca se creó un departamento de educación, y hay muy pocos sociólogos como yo que sean sociólogos de educación en el departamento de sociología del CNRS. Esto es una dimensión importante que no impidió, todo lo contrario, el desarrollo de la sociología de la educación. La sociología de la educación se desarrolló mucho en los departamentos de educación porque aparecía como una disciplina mucho más estructurada que otros campos de la educación,
y hasta hoy en día, pero esta influencia está empezando a disminuir, ha tenido un lugar bastante privilegiado en el campo de educación, por lo menos si tomamos una revista como la Revista Francesa de Pedagogía. Desde su fundación hasta actualmente hay regularmente artículos de sociología de la educación, números especiales de sociología de la educación, y la sociología de la educación representa por lo menos la mitad de las contribuciones a la Revista Francesa de Pedagogía. Al mismo tiempo, la situación de la sociología de la educación con respecto a la sociología pues ha sido cada vez más problemática, dado el poco número de investigadores que se encuentran en los departamentos de sociología. Y cuando se examinan las revistas de sociología, hay muchas publicaciones que tienen que ver con la sociología de la educación, pero cuando uno examina esas publicaciones se da cuenta que hay muy pocos diálogos entre los sociólogos de la educación y los sociólogos que trabajan en otros campos de la sociología. Entonces, hay una representación y hay una visión bastante positiva de la sociología de la educación de la parte de otros sociólogos, pero es visto un poco como un campo un poco aparte de la sociología que tiene poco diálogo con los otros campos que se han desarrollado. La sociología de la educación regrupa actualmente en Francia, digamos, 100 investigadores reconocidos y digamos 100 más que sean en situaciones más menos estables o que acaban de terminar su doctorado en educación. Está relativamente institucionalizado, pero digamos con retraso con respecto a otros países. Hasta hace poco no existía ninguna revista de sociología de la educación, ahora existe una revista pero tiene muy poca difusión, se llama Educación de Sociedad. Y no existía hasta hace poco que fundamos en este año dentro de una nueva asociación que se creó, la Asociación Francesa de Sociología, un grupo de sociología de educación que se va a reunir por primera vez ahora en el mes de febrero, en la primera reunión de la Asociación Francesa de Sociología. Pero sin embargo es un medio, aunque no tiene esa forma institucional, es un medio muy bien integrado, donde todos los sociólogos de la educación se conocen, leen los trabajos y frecuentemente en los manuales de sociología general, la sociología de la educación es presentada como uno de los campos más integrados de la sociología y en el cual ha habido más acumulación de resultados, de más diálogo entre las investigaciones. En el desarrollo actual de la sociología hay un momento importante, yo decía en los años 80, cuando se ve la introducción de nuevos temas, cuando se ven los cambios en la sociología de la educación, es en estos años 80 porque hay un cambio de generación y hay una entrada masiva de nuevas generaciones de sociólogos. En estas nuevas generaciones de sociólogos, por ejemplo, va a haber muchas más mujeres, hay una feminización importante del campo de la sociología de la educación, lo cual va a tener un impacto en el hecho que se desarrolle una sociología de los géneros que no existía antes, va a tener un impacto en la sociología cualitativa, va a tener impactos importantes en diferentes aspectos de la sociología. Actualmente lo que se observa es una internacionalización de la sociología, que es muy interesante porque es una internacionalización por los estudiantes mucho más que por los investigadores, y los profesores y los investigadores están confrontados al hecho que tienen cada vez más estudiantes que tienen trayectorias internacionales y que les obligan a modificar su propia manera de enseñar y hacer investigación. Yo mismo estos últimos años en el Instituto de Estudios Políticos, el primer año tenía 10% de estudiantes extranjeros, 20%, el año pasado era 30%, y eso me ha obligado totalmente a revisar todos mis cursos, puesto que cuando nosotros, me imagino que ustedes tendrán la misma experiencia aquí, cuando uno enseña la sociología de la educación, porque uno explica el sistema educativo francés antes de explicar la sociología de la educación. Ahora pues tenemos que hacer unos cursos en los cuales hay primero que aplicar el sistema y luego aplicar la sociología del sistema, y introducir todas las tradiciones teóricas de los otros países, etc. Entonces es una recomposición que cada vez va a ser más importante del campo, pero que está actualmente en estación. Otra cosa que también ha contribuido, por supuesto, de manera muy importante a la evolución de la sociología de la educación ha sido la masificación de la universidad. La entrada a la universidad en Francia es libre, como se ha desarrollado la enseñanza media, después la enseñanza en los liceos, pues tenemos un
se ve una aumentación muy importante en del número de estudiantes, y la mayoría de los estudiantes, y sobre todo los estudiantes que vienen de los medios más desfavorecidos, escogen en general las ciencias humanas y sociales. Recuerda que el público de los sociólogos en general, de los sociólogos de la educación, pues es un público que se ha transformado radicalmente. Uno de los aspectos de este cambio muy evidente, con el hecho de tener muchos más estudiantes y estudiantes que vienen de medios mucho más heterogéneos que en el pasado, es por ejemplo la popularidad de los manuales como Sociología de la École. Es que muchos de los estudiantes no leen sino los manuales de Sociología de la Educación, y en todos los años 90 se ha producido una cantidad de manuales y de libros de síntesis muy importantes, lo cual a la vez puede ser visto como un progreso al desarrollo de la Sociología de la Educación, y al mismo tiempo pues uno constata que la mayoría de los estudiantes no leen los trabajos empíricos sino nada más estos tipos de trabajos de síntesis. Otro aspecto de este desarrollo de la presencia de los estudiantes en la universidad es que esto ha aumentado el número de investigadores, porque obviamente ha habido que reclutar profesores para que se enfrenten los estudiantes, pero esto no ha sido generalmente favorable al desarrollo de equipos de investigación en sociología de la educación que sean, digamos, suficientemente especializados y de un tamaño suficiente, en el sentido de que como los sociólogos de educación están en departamentos de la educación, en regla general, pues cada departamento quiere tener un especialista de cada tema para, es decir, la manera de reclutar a los sociólogos de educación es una manera de reclutar que está dirigida hacia la formación de los estudiantes, mucho más que hacia la lógica de investigación. Y en las universidades hay muchas tensiones entre la lógica de investigación y la lógica de la enseñanza, que están frecuentemente en contradicción. Quien está en un equipo de investigación que quiere desarrollar un campo de investigación, pues quisiera reclutar siempre gente que trabajara en ese campo para tener un equipo cada vez más importante de sociólogos de educación. El que está en un departamento de educación quiere tener un historiador de la educación, un psicólogo de la educación, un sociólogo de la educación. Entonces hay muchas tensiones y conflictos, y en general la lógica dominante es la lógica de la formación. Actualmente hay una tensión un poco diferente, quizás los investigadores van de nuevo a tomar un lugar mucho más importante como los máster europeos, que hacen que los investigadores están de nuevo ocupando un lugar mucho más central en las discusiones en las universidades. Estos profesores nuevos que se han reclutado pues también tienen cargas de enseñanza mucho más importantes. En Francia la administración universitaria es totalmente deficiente, lo cual hace que haya muchos nuevos profesores en general. El número de investigaciones no ha aumentado tanto como podría esperarse con el número de nuevos profesionales sociólogos de educación en la universidad, porque las cargas de enseñanza y de administración son muy importantes y no permiten en general a los jóvenes que están siendo reclutados pues publicar suficientemente, y aún tienen que publicar mucho porque el mercado es mucho más competitivo actualmente que hace 10 años, hace 20 años. En otra parte de la última parte de mi presentación quisiera insistir sobre cómo las evoluciones de la sociología de la educación se explican también por los cambios sociales, políticos de la relación de la sociología. Uno de los aspectos importantes en Francia, que es diferente con respecto a otros países, y pienso aquí con España, es que los profesores no están formados en las universidades, en los departamentos de educación, lo cual crea una situación bastante extraña, es decir, que los departamentos de educación no forman a los profesores, puesto que los profesores están formados en los institutos universitarios de formación de profesores, que se llaman estudios externos, que a pesar de que tienen el título universitario, tienen una relación mucho más distante con la investigación, un personal universitario mucho más reducido que en las universidades, lo cual hace que aún hoy en día hay mucha más distancia entre el profesorado y la investigación en Francia que en otros países en los cuales los profesores están formados en la universidad. Sin embargo, como ha habido una elevación general del nivel de formación de los profesores,
que los profesores actualmente pues tienen una licencia o tienen un máster, aún los profesores de primaria, como ha habido una integración más importante de la investigación en la formación de los profesores, aunque no sea en la universidad, hay una relación que es mucho más próxima actualmente entre los profesionales de la educación y los investigadores que en el pasado. Las reformas actuales también del sistema educativo que han hecho, como en muchos otros países, que cada vez la responsabilidad de la transformación del sistema ha sido delegada a los centros escolares y a los profesionales de la educación, hacen también que estos profesionales estén mucho más conscientes de la necesidad de formarse, de abrirse a la investigación. Entonces se desarrollan nuevas relaciones entre los profesionales de educación y los investigadores. Como se desarrolla también la formación continua de estos profesionales, pues hay una mucha más grande participación de los investigadores a la formación, a la acción. Sin embargo, el modelo francés pues no es un modelo muy eficaz de investigación aplicada, de apoyo a los profesionales. No hay que ver como ejemplo, sino el fracaso total de una institución que algunos de ustedes quizás conocen, que se llama el Instituto Nacional de Investigación Pedagógica, que acaba de ser prácticamente desmantelado, lo cual era un centro que estaba ubicado en París con una vocación nacional y digamos, internacional, y pues acaba de ser enviado a Lyon, mucho más reducido el personal, lo cual se explica por una múltiple serie de consideraciones políticas, pero también por una lógica que fue que nunca se logró articular la investigación con el trabajo de los profesionales. Y globalmente lo que sucedió en este instituto fue que algunos profesionales de la educación fueron asociados a la investigación, les gustó la investigación, se quedaron en la investigación y se volvieron investigadores. Y en ningún momento hubo un lazo fuerte entre la investigación y la práctica profesional, algo que es totalmente deficiente en el sistema francés. Hay que decir que en el campo de la evaluación de los investigadores, pues hay muy poca importancia que está dada a esta investigación aplicada. Yo por lo menos en el CNRS, muchas de mis actividades de conferencias que hago con los profesores y todo, pues ni lo pongo en mi currículum, porque sé que eso va a ser ignorado totalmente como un elemento importante del currículum. Yo pongo algunas conferencias, pero sé que eso no va a ser, en ningún momento no tiene ninguna importancia para la carrera científica y obviamente pues no participa. Y claro, aún se mantiene de la parte de los profesionales de educación una desconfianza hacia los investigadores y hacia todos los saberes más teóricos, y el hecho de que estos saberes pues, no permiten realmente mejorar la práctica de los profesionales de la educación. Pero esta relación entre los investigadores y los profesionales de educación en Francia está muy mediatizada por la relación de la administración. Si hay poca relación entre los investigadores y los profesionales, es también porque la administración de la educación ha siempre funcionado en un sistema totalmente cerrado y en un sistema de expertos que se consideran más expertos que los investigadores de la educación y que no necesitan el recurso a los investigadores de la educación. Como la formación profesional no se ha hecho en las universidades, como la evaluación de los profesores se hace por estos inspectores de la educación, pues siempre ha habido de la parte de estos inspectores una gran desconfianza hacia los investigadores que aparecen como la concurrencia pura sobre la evaluación del sistema educativo. Sin embargo, hay una modificación de este sistema que funcionaba de manera cerrada hasta los años 90, en parte por la evolución política y por la evolución también de la administración del sistema. La evolución política que ha hecho que a partir de los años 80 hay una apertura mucho más grande hacia la investigación. Esto coincide con la llegada de los socialistas al poder en 1981, en parte por supuesto por la proximidad ideológica, pero también porque creo que había 40% entre los miembros de la Asamblea Socialista que eran profesores de universidad. Entonces había obviamente una gran proximidad profesional, una especie de reconocimiento de una experiencia propia de la investigación. Que ha
partir de los años 80, de manera mucho más importante, los sociólogos de la educación y otros tipos de especialistas van a participar a comisiones, van a participar a publicar reportes, van a participar a organizar debates de educación, van a estar mucho más integrados en la dinámica de la reflexión sobre las políticas educativas. Lo que también comienza a desarrollarse en este periodo es una demanda hacia los sociólogos de educación de participar mucho más a la evaluación del sistema, pero con una característica propia del sistema francés, que el Ministerio de Educación ha siempre querido conservar un monopolio de la evaluación cuantitativa del sistema educativo. La dirección de la evaluación y la prospectiva estuvo dirigida por alguien que ustedes quizás conocen, pero aparece mucho en los medios de comunicación, Claude Selot, que dirige actualmente el debate que acaba de empezar ayer sobre la escuela. Pues ha siempre querido monopolizar todas las encuestas cuantitativas sobre la escuela, y muchos investigadores que hacen encuestas cuantitativas han tenido dificultades a veces de acceso a los datos del Ministerio de Educación, porque el Ministerio produce y ha producido, y de manera muy inteligente, porque el Ministerio ha trabajado mucho en el pasado con colaboraciones con investigadores, a producir una masa de investigaciones muy importantes. Esto es uno de los factores que explica también el desarrollo de las encuestas cualitativas, es que hay un monopolio de las encuestas cuantitativas por el Ministerio de la Educación. También la evaluación se ha desarrollado mucho porque la demanda de evaluación no es solamente una demanda nacional, sino cada vez más a nivel local. Las regiones han pedido a muchos investigadores que evalúen las políticas de descentralización educativa, en el campo de la educación, en el campo de la formación. Las municipalidades también pues subvencionan muchas evaluaciones. Todo esto ha hecho, por supuesto, que la orientación de las investigaciones en sociología y en educación tome cada vez más en cuenta esta orientación política. Por eso, cuando decía que se desarrollan mucho los trabajos sobre las políticas educativas, pues una de las razones es esta demanda política de investigación. Es difícil, sin embargo, decir que porque esta demanda se ha desarrollado, los investigadores sociólogos de educación tienen actualmente más influencia sobre el campo educativo. Si se analiza cómo se toman las decisiones políticas actualmente en Francia en el campo educativo, se ve que la discusión en el campo educativo es una discusión que es aún hoy en día una discusión filosófica y política, pero muy poco científica. En el último grupo de debate sobre la escuela que se creó la semana pasada, pues hay dos investigadores, un historiador de la educación, Claude Levier, François Dubé, y el resto pues, son personalidades intelectuales, de las cuales se supone que todas tienen un punto de vista intelectual sobre la educación que es muy válido. Lo cual es típico del campo de la educación en el contexto francés, en el cual las decisiones en el campo educativo relevan mucho más un debate filosófico de ideas y de un debate político sobre los valores del sistema educativo. Es muy evidente si se compara las decisiones en política educativa sobre las decisiones sobre la política agrícola, digamos. Nadie se le ocurriría que van a buscar algunos intelectuales para discutir sobre las orientaciones de la política en otro campo. Y por otro lado, aparte de este debate filosófico y político, hay toda una serie de discusiones técnicas en el Ministerio, entre los especialistas del Ministerio y los sindicatos, que de manera totalmente opaca. Y entre los dos hay muy poco espacio para la discusión científica. En realidad, el espacio de la discusión científica es mucho más frecuentemente de dar al Estado y a los agentes del Estado una retórica científica muy importante, y que en Francia está muy difundida, y yo en mis últimos trabajos me he interesado mucho en este aspecto, es como los agentes del Estado, los profesores, los padres utilizan la retórica sociológica. Desde ese punto de vista creo que el triunfo de la sociología de la educación es total, porque cada entrevista que yo hago, actualmente cada vez hay más actores que dicen, pero como dijo tal autor, yo me refiero a esta teoría, usted es socióloga, comprende bien mi enfoque social desde ese punto de vista. Hay un triunfo, digamos, de la difusión de un cierto número de ideas, un cierto número de términos, un cierto número
porque siempre la sociología sigue siendo asociada a una visión de determinismo estructural que es movilizada de muchas maneras diferentes con los actores de la educación actualmente. Quisiera terminar con un aspecto que muchas veces no es tomado en cuenta cuando se analiza la dimensión política o social y la manera como eso influencia, como eso tiene una influencia sobre las orientaciones científicas, para hablar un poco de dos aspectos que me parecen importantes. Uno es el papel de los medios de comunicación. Como en Francia la educación es un sujeto político muy importante, un debate permanente sobre la educación, pues los medios de comunicación participan de manera plenamente a este debate. Y muchas de las orientaciones en el campo de la sociología y la educación se explican por la importancia que le han dado los medios de comunicación a algunos fenómenos. El caso más clásico es el de la violencia en la escuela. La violencia en la escuela es una construcción de los medios de comunicación tanto como una construcción de los actores de la educación o como una construcción científica, y hay realmente una presión que se ejerce sobre los investigadores sobre la importancia de la violencia en la escuela, que está totalmente enfatizada por la importancia que le dan los medios de la comunicación a este tipo de fenómenos. Otro aspecto importante de los medios de comunicación es cómo los medios de comunicación eligen quiénes son los expertos en el campo de la educación. Y hay ciertos expertos privilegiados por los medios de comunicación y de cierta manera el campo es mucho menos controlado de manera interna porque está toda esta reputación externa que se construye por los medios de comunicación, y puede ser muchas veces que alguien que no está suficientemente reconocido de manera interna pues puede hacer una carrera externa por los medios de comunicación que crean otro sistema de reputación dentro del sistema. También me parece muy interesante hoy en día en el campo internacional como algunos investigadores que no tienen mucha reputación a nivel nacional pueden construirse una carrera internacional, pero ese es otro aspecto de la carrera de los sociólogos de educación que pudiera desarrollar. Los medios también tienen un papel muy importante en lo que podamos decir es el marketing de la investigación, es decir, de qué publicaciones se habla, de qué libros, de qué artículos, y desde ese punto de vista pues también van a influir en la reputación, en el tipo de discusión que va a haber sobre ciertas publicaciones y que no va a haber sobre eso. Otro aspecto al cual yo me he interesado recientemente es el impacto del mercado de la edición sobre la producción sociológica. Las casas de edición tienen también una política de edición que puede ser contradictoria con la política de la investigación. En el campo de la sociología de la educación, lo que me parece muy importante es que muchas casas de edición consideran que la sociología de la educación, como la educación en general, debe ser publicada en colecciones de tipo ensayo. Entonces, es muy difícil, y a mí me ha sucedido mucho negociar muchísimo con los editores de cómo pasar de una lógica de ensayo a una lógica de presentación de la investigación empírica. La lógica de ensayo implica una manera de escribir, una manera de presentar los resultados, una manera de tener muy pocas citaciones, utilizar poco el material empírico, poca bibliografía, o sea, muchos elementos que participan de la estructuración de lo que se publica y lo que se presenta. Otro aspecto importante de la edición en Francia es, como ustedes quizás lo han podido remarcar, en Francia hay un fenómeno muy importante que es el fenómeno de la rentrée, es decir, el mes de septiembre. Y entonces todas las publicaciones deben aparecer en ese momento, todas las publicaciones de educación, lo cual crea un ritmo de trabajo propio a las personas que estaban en el campo de educación que deben publicar en septiembre. Y todos los editores quisieran que todas las publicaciones de educación tuvieran lugar en septiembre. Y crea cierto tipo de presión también sobre el ritmo y la manera de construir las publicaciones en educación. Todos estos aspectos pueden parecer de cierta manera muy dispersos y muy diferentes y era para mí difícil en una presentación de este tipo integrarlos de manera global. Es un trabajo que quizás tomará más tiempo de reconstruir cómo todas las cosas que he tratado de abordar
rápidamente con ustedes, influyen de manera mucho más fina cómo se influyen las problemáticas en los temas, en los métodos de investigación. Nada más quería en esta presentación enfatizar que no se puede, como sociólogo, nada más hacer una presentación intelectual de la disciplina sin mostrar cómo esa construcción intelectual de la disciplina, que tiene por supuesto su propia autonomía, es dependiente de factores de estructuración de los medios de trabajo y factores de estructuración de la relación con el mundo social, con el mundo político, con los medios de comunicación. Me parece que si queremos, a partir de esta presentación, continuar a dialogar sobre el desarrollo de nuestra disciplina, es interesante que podamos tener elementos de comparación sobre justamente a la vez el desarrollo intelectual, que es el más fácil finalmente de comprender, porque desde el exterior pues, es más fácil tener acceso a cierto tipo de publicaciones, ver los manuales, ver los libros de síntesis que se publican, y es mucho más difícil a veces tener otros elementos que permiten de comprender cuál es la dinámica interna de cada país. Me parece que si queremos desarrollar un poco eso, y yo soy muy favorable, pues sería interesante que pudiéramos tener en este marco o en otro marco, quizás alguno de ustedes podría venir a la reunión de los sociólogos de la educación en Francia, pues que tuviéramos elementos de este tipo que nos permitan construir un modelo global que desde mi punto de vista es importante porque pienso que uno de los problemas que he tratado de, que quizás no apareció claramente en mi presentación, pero que es importante para mí, es demostrar que me parece que actualmente hay que hacer todo un trabajo importante para reconstituir una autonomía científica dentro de un campo que está muy dominado por lógicas externas al campo, que son lógicas políticas, lógicas sociales, lógicas de los medios de comunicación, y que una manera de reconstituir una autonomía científica propia al campo de investigación es poder comprender cómo funciona ese campo en todas sus particularidades y todos sus aspectos, lo cual permite pues, obtener una forma de control y interno de autonomía científica que me parece muy importante y que será cada vez mucho más una construcción internacional, porque vamos cada vez más hacia una comunidad internacional en el campo científico. Debate, un pequeño coloquio con Agnes sobre lo que ha expuesto y las cuestiones que queréis plantear, si queréis decir la palabra.